Dulce María Maldonado, Presente. Mariela Mesa, Presente. Diana Molina, Presente. Ricardo Montes, Presente. Mariel Moreno, Presente. Luis Francisco Muñoz, Presente. Abigail Núñez, Presente. José Carlos Ocampo, Presente. Iraíz Ocaña, Presente. José Carlos Ocampo, perdón, no, Verónica Paredes, Presente. Julián Partida, Javier Ramírez, Presente. Luz Karina Reyes, Presente. Juan Antonio Ríos, Presente. Cristian Rivera, Presente. Génesis Romero, Presente. Ricardo Romero, Ricardo, Enrique Ruibal, Presente. Ángela Ruiz, Presente. Fidel Uriarte, Presente. Daniel Valadez, Presente. Osvaldo Vázquez, Presente. Arturo Villanueva, Presente. José Wong. Presente. Muy bien, bueno, pues hoy vamos a empezar con una de las clases probablemente más importantes en el curso de urología, que es la relacionada con litiasis. La litiasis representa el 30% de las consultas en el servicio de urología. Ya lo he comentado antes, 30% de consultas son litiasis, 30% son infecciones urinarias, 30% es onco, el otro 10% es miscelánea. Entonces, definitivamente que la litiasis en los dos sexos y prácticamente en todas las edades, pues tiene una fuerte presencia o un componente importante en la consulta de urología. Así que vamos a empezar con la clase. Estamos listos los del equipo, ¿verdad? Sí, doctor. Ok, ¿quién empieza? Ya, buenos días. Diana, buen día, adelante. Gracias. Bien, pues como ya dijo el doctor, nosotros pues en esta clase les vamos a hablar de litiasis urinaria. Siguiente, por favor. Bueno, la litiasis, urolitiasis se trata de agregados policristalinos que están compuestos en cantidades variables de cristaloides y de matriz orgánica. Estos pueden generar dolor y obstrucción. Esa, como ya lo mencionó el doctor, pues es la tercera afección de vías urinarias más frecuente, que es superada solamente por infecciones y trastornos patológicos de la próstata. La urolitiasis es una enfermedad conocida pues desde tiempos milenarios, ya que se han hallado numerosos cálculos urinarios en momias y en tumbas en diferentes civilizaciones antiguas. Y pues en todos los tratados médicos, desde los más antiguos, ya se incluían descripciones de métodos para su tratamiento. Para que se logre en sí la formación de cálculos, se requiere que la orina se encuentre en un estado de supersaturación. Este estado va a depender de diversos factores, como lo son los cambios en el pH urinario, la fuerza iónica, que esta es determinada por las concentraciones de iones. En el caso de la concentración de solutos, perdón, en donde mayor sea la concentración de iones, pues es más probable que estos se vayan a precipitar, es decir, que pasen a su forma sólida, como pues, no son los cristales. Y en el caso contrario, a medida que las concentraciones disminuyan, la saturación de la orina va a bajar y pues va a ser más soluble. Y pues bueno, conforme aumentan las concentraciones de iones, el producto de su actividad va a alcanzar un punto que se conoce como punto de solubilidad, que en la diapositiva lo podemos ver abreviado con las letras KSP. Y pues a partir de ese punto, las concentraciones se vuelven metaestables y el ambiente está propicio para la nucleación heterogénea. Con nucleación nos referimos al comienzo de la unión de las moléculas monoméricas para formar polímeros que eventualmente se van a convertir en los cristales. Y conforme la solución se sigue concentrando, puede alcanzar otro punto que se conoce como producto de la formación, que está abreviado en la diapositiva con KFP. Y pues las soluciones que rebasan este punto ya se vuelven inestables y aquí puede ocurrir lo que es la nucleación homogénea espontánea.
Otro factor que entra en juego es la formación de complejos, ya que pues esta tiene influencia en la disponibilidad de iones específicos y también las sustancias que actúan como inhibidores en los sitios activos de crecimiento de cristales, pues, como lo es el citrato, que lo vamos a hablar más adelante. Y bueno, existen dos teorías en sí que intentan explicar la formación de cálculos, pero pues ambas han sido hasta cierto punto rebatidas, por lo que pues aún no se conoce exactamente el mecanismo de por qué se da la formación de los cálculos. La primera, que se llama, pues es la teoría de la nucleación, sugiere que los cálculos se forman a partir de cristales o cuerpos extraños que están sumergidos en la orina sobresaturada. Pero pues esto no siempre pasa, ya que existen pacientes pues, o sea, que son hiperescretores, que tienen por default una orina supersaturada, que no siempre van a formar cálculos, o que no todos más bien van a formar cálculos. La otra teoría, que es del inhibidor de cristales, menciona que los cálculos se forman debido a la ausencia o la baja concentración de inhibidores naturales, pero esto tampoco es completamente válida, ya que muchas personas que carecen de estos pueden que nunca formen cálculos y otras personas que pues, tienen abundantes inhibidores en su orina han formado ya cálculos. Siguiente, por favor. Ok, mira, comentar que esta es una de las patologías donde hay muchísima más inversión de dinero en los tratamientos que en la investigación de las causas. En el libro, si te fijaste, hay muchísimas más teorías y suposiciones de por qué muchos mamíferos formamos piedras. Pero la verdad es que ni una teoría está demostrada, todas son rebatibles, ninguna está confirmada, comprobada, y pues suponemos que puede ser uno, que puede ser otro. La industria se ha dedicado a dar tratamientos más efectivos, más eficaces, más seguros, más rápidos. Le ha invertido a eso en lugar de descubrir exactamente por qué formamos piedras. Sin embargo, y para fines de examen, la teoría más confirmada o más aceptada más bien es la de la orina supersaturada. Siempre que la orina esté concentrada, vamos a formar piedras. Independientemente si hay diabetes, si hay trastornos tiroideos, de mala absorción, de dietas, medicamentos. Si nuestra orina está saturada, vamos a formar piedras. Hay mucho soluto y hay poco solvente. Hay muchas partículas que están suspendidas en la orina que tiene poco solvente, poco líquido, y los minerales por su peso se empiezan a asentar, se agrupan entre ellos, hay concentración, hay nucleación y se forman las piedras. Entonces, todas las teorías parten de que la orina está saturada. ¿Tú tienes perritos, Diana? ¿Tienes mascotas? Sí, de hecho, mi gatito hace poco tuvo problemas de piedras en los riñones. Ok. Mira, los gatos y los perros, particularmente los dálmatas. Los dálmatas son pacientes del urólogo. Cada ratito forman piedras en uno, en los dos riñones, en la vejiga. Aquí hay una veterinaria donde me ha tocado ir a operar a mí en varias ocasiones a perritos con piedras y a perros viejos que se enferman de la próstata. También vamos a hacerle cirugía para que puedan orinar mejor y andan los perritos ahí con su sonda. Entonces, esto no es propio de o no es exclusivo de los adultos, sino que hay varias especies de mamíferos que podemos formar piedras. Adelante. Gracias. Bueno, eh, bueno, ya en sí, como segunda parte de la etiología, pues tenemos que el cálculo está formado por dos componentes principales, que es el cristal y la matriz. En cuanto al componente de cristal, este pues es identificado con un microscopio de polarización. Se utiliza un método que se llama difracción de rayos X. Este es importante porque los constituyentes cristalinos en común entre los cálculos nos pueden referir pues que vienen de una misma ubicación geográfica y temporal, o sea que, pues, se forman aproximadamente en el mismo tiempo. Como les mencioné en la diapositiva anterior, el proceso de nucleación es el que inicia la formación en sí del cálculo. La nucleación heterogénea requiere menos energía y se puede dar en la orina menos saturada. Y debe sospecharse cuando se encuentra un conglomerado, es decir, pues que un cristal sirve como unido para la nucleación de otro de una estructura similar. El crecimiento y la agregación se dan al pasar esto mismo y se requiere pues más que nada de tiempo para que estos nidos se sigan agregando y formen cálculos que
ya no puedan recorrer las vías urinarias y pues ya estos son los que comienzan a generar problemas, ¿no? Aún no se entiende, pues, como parte de lo que dijo el doctor, no se entiende cómo esas estructuras logran detenerse en las vías urinarias. Existe una teoría que se llama teoría de la precipitación de masas, y esta sugiere que los conductos colectores se taponan y establecen un ambiente de éstasis, aunque pues la explicación esta no es muy bien aceptada porque los túbulos pues sabemos que son cónicos y esto pues reduce conforme va caminando el cálculo de la piedra en el túbulo, pues este se va haciendo más grande, entonces pues reduce la posibilidad pues, de que se obstruya, ¿no? De esta forma. Existe otra teoría que se llama de la partícula fija y menciona que los cristales se les retiene de alguna manera dentro de las células debajo del epitelio tubular, específicamente en las puntas de las pupilas renales, perdón, renales, y estas pues se quedan ahí como tipo placas submucosas, las cuales pues de hecho se pueden ver si se hace una endoscopía de las vías urinarias superiores, lo que menciona el libro. Y bueno, en cuanto al componente de la matriz, pues esta va a variar dependiendo del tipo de cálculo, pero generalmente abarca del 2 al 10% del peso total. Está compuesta principalmente por proteínas y en menor parte por carbohidratos. Existe un tipo de cálculo que se conoce como cálculo de matriz, pero pues este en realidad es muy raro y se relaciona más que nada a una cirugía renal previa o a infecciones de vías urinarias crónicas. En sí, pues tampoco se sabe cuál es el papel de la matriz en la formación de cálculos, pero se cree que puede servir como nido de agregación de cristales. Tampoco se ha comprobado y también puede ser que pues, no juegue ningún papel activo en la formación del cálculo. Siguiente, por favor. Bien, ya en cuanto a los iones urinarios que pues están, valga la redundancia, en la orina, pues tenemos el calcio, que es uno de los iones más importantes que se encuentra presente en los cristales urinarios. Del calcio total que es absorbido en el cuerpo, solo el 50% va a pasar por la filtración glomerular y de ese solo se excreta el 2%. Eh, Factores como lo son el aumento de hidratos monozoicos y la baja del pH urinario van a promover la agregación de este tipo de cristales. El oxalato pues es un producto secundario en el metabolismo casi en su totalidad. Una vez que este pues se absorbe en el organismo, el oxalato producto de la dieta no se metaboliza y va a ser excretado de manera casi exclusiva. Esto se da una razón de 20 a 45 miligramos por día. El calcio intraluminal en el intestino delgado influye bastante en la cantidad de oxalato que se absorbe y su control en la orina pues va a ser fundamental para la formación de los cálculos de oxalato. Existe la posibilidad de desarrollar hiperoxialuria en los pacientes que tengan trastornos intestinales, pues ya que el calcio deja de estar disponible para su fijación y pues el oxalato se va a absorber de inmediato, ¿no? Por lo que pues va a aumentar su concentración en la orina. El exceso de oxalato también puede ser secundario a una ingesta de etilenglicol, que pues lo conoces como anticongelante, y puede llevar, pues en el peor de los casos, a una insuficiencia renal. Pues tenemos que el fosfato también es importante, ya que funciona como amortiguador y forma complejos con el calcio dentro de la orina. En pacientes que tienen problemas de hiperparatiroidismo, el fosfato pues, va a ser el primer cristal que se forma en formas de hidroxiapatita, pues ya que la paratirinina inhibe su reabsorción. El ácido úrico, pues como sabemos, es un producto secundario del metabolismo de las purinas y de este, el 10% que pasa por los riñones solamente es el que llega a la orina. Existen otras alteraciones en el metabolismo de las purinas, específicamente de la xantina y de la adenina. Se pueden presentar y producir litiasis, ¿no? También vamos a ver los procesos por los que se da esto un poquito más adelante. Siguiente, por favor. Bueno, pues esos son los iones más frecuentes en la etiología de los cálculos urinarios. Ahorita los vamos a ir platicando poco a poco. Todos tienen que ver con dieta, pero repito, con orina supersaturada sobre todo. Adelante. Bueno, continuando también con los iones, pues el sodio también va a ser un importante regulador de la cristalización de las sales de calcio en la orina. Si se encuentra en concentraciones más elevadas de lo necesario, puede jugar un papel muy importante en la iniciación de lo que es el desarrollo y la agregación de los cristales de calcio. La ingesta alta en sodio va a aumentar la excreción de calcio urinario y también las concentraciones de hidratos monozoicos que promueven pues, el desarrollo de los cálculos.
por lo que pues se dice que una ingesta baja va a ayudar a la reducción de la nefrolitiasis recurrente de calcio. En sí, el citrato, el magnesio y el sulfato van a ser conocidos como inhibidores de los cálculos urinarios. El citrato es de los más importantes, ya que juega un papel fundamental en el ciclo del ácido cítrico, que se da en las células renales y en afecciones como la acidosis tubular renal tipo 1 o la hipocalemia también va a reducir su excreción al consumirlo en sus procesos, por lo que pues, va a generar igual un ambiente más generador de cálculos. Siguiente, por favor. Bueno, ya entrando en sí en lo que son las variedades de cálculos, pues vamos a tener las que son formadas por calcio. Estas, que pues son calcificaciones, van a formar del 80 al 85% de todos los casos de cálculos urinarios. Se deben en un 12%, de los calcios se van a deber a una hipercalciuria franca y en el 18% va a estar combinada con otros defectos metabólicos. De igual manera, con la hiperuricosuria solitaria va a estar solamente en el 8% de los casos y combinada en el 16%. El oxalato elevado solitario va a estar presente en 5% de los casos y combinado en el 16%. Y una disminución del citrato de forma aislada se va a dar en el 17% de los casos. Aparte, en un tercio de los pacientes con calcificaciones que van a ser sometidos a evaluación metabólica completa, en sí no se va a encontrar un defecto metabólico identificable. Y bueno, los síntomas que se van a presentar pues son los secundarios a la obstrucción urinaria, que son el dolor, infección, probable infección, náuseas y vómito, y en muy raras ocasiones pues todo esto puede culminar en una insuficiencia renal. La hematuria sintomática también debe despertar la sospecha de un posible cálculo urinario. Y bueno, las calcificaciones en el parénquima renal, que se conocen como nefrocalcinosis, en sí no producen síntomas, pero tampoco responden al tratamiento para urolitiasis. Estas se pueden encontrar más que nada en pacientes con acidosis tubular renal e hiperparatiroidismo. Este estado pues, se puede deber a diversas patologías donde se presenta ectasia de los túbulos colectores, un aumento en la absorción del calcio en el intestino o también en procesos que produzcan destrucción ósea. En la imagen de la diapositiva podemos apreciar, pues es una pilografía retrógrada que pues es una radiografía que se tomó en ese proceso. Y pues aquí se muestran varias calcificaciones que están punteadas dentro del parénquima renal. Esto en sí establece el diagnóstico de la nefrocalcinosis y también podemos apreciar que pues en la pelvis renal y en el fundíbulo están libros de cálculos como les mencionaba ahorita. Siguiente, por favor. Bien, la hipercalciuria de absorción en sí va a ser secundaria a un aumento en la absorción de calcio en el intestino delgado, sobre todo en el yeyuno. Esto va a producir un aumento en la carga de calcio filtrado del glomérulo y pues el resultado es la supresión de paratirina, lo que lleva en sí a una menor reabsorción tubular de calcio, que nos va a culminar en la hipercalciuria, que esta va a ser mayor a 4 miligramos por kilo. Toda esta cascada fisiológica es una respuesta pues, al defecto primario, que es el aumento de absorción de calcio en el intestino delgado. Esta pues se puede subdividir en tres tipos. La tipo 1 va a ser independiente de la dieta y representa el 15% de todos los cálculos de calcio. Se presenta una concentración elevada de calcio urinario. Esta va a ser mayor a 150 miligramos por cada 24 horas. Y esto pues se va a presentar aún con una restricción ya establecida en la dieta. El tratamiento que se sigue es el fosfato de celulosa, que va a fijar efectivamente el calcio en el intestino y así evita su absorción. Esto se debe tomar con las comidas para que pues esté disponible cuando se necesite, con dosis de entre 10 a 15 gramos por vía oral, que van a estar divididos en 3 dosis para las 3 comidas. Las hidroclorotiazidas también sirven como tratamiento alterno, pero por sí solo con el tiempo se vuelve menos efectivo. Lo que se propone es un esquema que alterne estos dos medicamentos para que sea efectivo. La hipercalciuria tipo 2, por su parte, esta sí es dependiente de la dieta, por lo que pues, su tratamiento pues, sencillamente es la restricción de calcio entre 400 a 600 miligramos al día de consumo. La hipercalciuria tipo 3, esta va a ser secundaria a una fuga renal de fosfato y va a representar el 5% de todos los cálculos urinarios.
La reducción del fosfato sérico va a culminar en un aumento en la absorción de fosfato y calcio en el intestino, junto con un aumento en la excreción urinaria de calcio. El tratamiento pues va a ser reemplazar, el fosfato biodisponible con algo que se conoce como ortofosfato y va a ser administrado en 250 miligramos que se van a dar divididos en 3 a 4 veces al día. Siguiente, por favor. Bueno, la hipercalciuria de reabsorción se va a presentar en pacientes con hiperparatiroidismo y pues en sí la litiasis puede ser la primera manifestación de la enfermedad, por lo que se debe estudiar a estos pacientes y buscar niveles elevados de calcio y de paratirina séricos, que pues esto nos va a establecer el diagnóstico de hiperparatiroidismo. Lo que va a suceder aquí es que la paratirina va a producir una cascada de acontecimientos que empiezan con un aumento del fósforo urinario y una reducción del fósforo en plasma, seguido de un aumento de calcio plasmático y una disminución del calcio urinario. Todo esto va a limitar la capacidad de concentración del riñón y va a imposibilitar la capacidad del riñón para acidificar la orina. La remoción quirúrgica, pues de lo que es el adenoma paratiroideo que probablemente tenga este paciente, es la manera más efectiva de tratar esta enfermedad, pero pues hasta en el 25% de los casos los pacientes van a volver a desarrollar cálculos, por lo que pues en sí no se tiene muy claro todavía lo que es el tratamiento a largo plazo. La hipercalciuria de origen renal se va a deber a un efecto tubular renal intrínseco en la excreción de calcio. Esto va a crear un círculo vicioso fisiológico. La excreción excesiva de calcio urinario va a llevar a una disminución relativa del calcio sérico, lo que nos va a provocar un aumento secundario de la concentración de paratirina, que va a movilizar el calcio del hueso y va a aumentar la absorción de calcio en el intestino. Pues estos pacientes van a tener una concentración de calcio urinario y paratirina, una concentración más bien muy alta de calcio urinario y una elevación de la paratirina que va a ser secundaria a esto, ¿no? El tratamiento para esta afección van a ser las hidroclorotiacidas. Aquí sí van a tener un efecto perdurable a largo plazo, ya que pues van a reducir el volumen de sangre circulante, lo que va a estimular la absorción de calcio en el túbulo proximal y distal y va a corregir el estado hiperparatiroideo secundario que se forma. Por el lado de la nefrolitiasis cálcica e hiperuricosúrica, pues esta se va a deber a la ingesta excesiva de purinas en la dieta o al aumento en la producción de ácido úrico endógeno. En ambas situaciones va a haber un aumento en los uratos de monosodio urinarios y pues estos son los que absorben inhibidores de cálculos urinarios y van a facilitar la nucleación heterogénea. Los pacientes con la ingesta oral excesiva de purina, pues se los puede tratar con éxito solamente cambiando la dieta a una que sea baja en purinas. Y a quienes presentan la producción excesiva de ácido úrico endógeno, pues se les va a tratar con allopurinol. Siguiente, por favor. Bien, la nefrolitiasis cálcica hiperoxialúrica va a ser secundaria a un aumento en las concentraciones de oxalato urinario, que estos van a ser mayores a 40 miligramos por día. Se va a encontrar más que nada en pacientes con enfermedad intestinal inflamatoria u otros estados diarreicos crónicos que van a producir una fuerte deshidratación. Los estados de diarrea crónica pues van a alterar el metabolismo del oxalato, la mala absorción va a llevar a una cantidad luminal de grasa, va a llevar a una mayor cantidad luminal de grasa y sales biliares. El calcio en la luz intestinal se va a fijar de manera rápida y preferencial por la grasa y la bilis, lo que va a llevar a un proceso de saponificación y por lo tanto se va a reducir el calcio en la luz intestinal que se hubiera fijado al oxalato. Un pequeño incremento en la absorción de oxalato y la posterior excreción urinaria va a aumentar de manera impactante el producto de formación de oxalato de calcio. Esto en sí va a aumentar la posibilidad de la nucleación heterogénea y el crecimiento de cristales en este entorno que se va a tornar metastable. Esto se va a tratar con éxito con suplementos de calcio oral. Pues el calcio, como ya lo había mencionado, se fija al oxalato intraluminal y por tanto pues va a limitar su absorción. Ya por último, de mi parte, pues la nefrolitiasis cálcica hipocitratúrica, esta pues se va a dar cuando hay niveles de citrato menores a los 450 miligramos en 24 horas. Se relaciona con acidosis tubular renal tipo 1, el tratamiento con tiacidas y la diarrea crónica. El tratamiento va a tener éxito pues con lo que es la suplementación de citrato de potasio. La dosis que se da de rutina es de 20 a 30 miliequivalentes 2 o 3 veces al día. Estos son de vía oral. Y pues también se dice que beber de 6 a 8 vasos, bueno, por lo menos eso menciona el libro,
que 6 a 8 vasos de limonada al día, pues también puede aumentar la extracción de citrato en casi 150 miligramos al día. Y por lo tanto, pues también esto por sí puede limitar o incluso eliminar la necesidad de suplementos de citrato farmacológico. Siguiente, por favor. Diana, ¿tú tienes alguna pregunta acerca de lo que acabas de exponer? Pues se me hizo, no una pregunta en específico, pero las diferentes mesolitiasis por calcio se me hicieron un poquito difíciles de entender, o sea, tenía que tener, o sea, como que estar muy consciente del metabolismo del calcio, pero en sí, pregunta específica no tengo. Pues a mí no se me hacen un poquito difíciles de entender, se me hacen un muchote difíciles de entender. Porque tienes que, en cada paciente tendrías que hacer un estudio metabólico completo. Tiroides, paratiroides, absorción de calcio, excreción de calcio, función renal, glomérulo proximal, glomérulo distal, mil cosas que tenemos que hacer en algunos pacientes que tienen litiasis recurrente. Niños de 4, 5, 6 años que empiezan con litiasis, que les espera una vida llena de cirugías y que muchos de ellos pueden terminar en insuficiencia renal a consecuencia de la recurrencia de estos cuadros. Entonces, todos esos estudios metabólicos se indican o se justifican más en pacientes con mayor riesgo. De los 40 que estamos aquí en la clase ahorita, seguramente entre 5 y 8 vamos a tener piedras en algún momento de la vida y vamos a necesitar tratamiento para esto. Algunos de ustedes ya las tuvieron, algunos familiares cercanos de ustedes ya las tuvieron y pues saben de qué se trata esto. Entonces, como te decía al principio, muchos de los criterios para manejar esta enfermedad se basan en la indicación o el consejo sencillo de que mantengas tu orina sin saturarse. Esto es beber mucha agua. Tú puedes tomar mucho café, mucha soda, mucho bebidas alcohólicas, carbonatadas, lo que quieras. Puedes beber todo eso, pero asegurarte siempre de tomar más agua que estas otras bebidas, para que el agua natural enjuague y lave esas partículas y salgan con la orina en lugar de que se asienten en las cavidades renales. Así que sí, es un tema difícil, pero bueno, me pareció que lo expusiste muy bien. Adelante, Génesis. Bueno, ya hablando de los cálculos sin calcio, tenemos los de estruvita. Estos están compuestos de magnesio, amoníaco y fosfato, que es el MAP, y se encuentran mayormente en mujeres y pueden recurrir con facilidad. Usualmente se presentan como cálculos renales coraliformes, o sea, ramificados con cálculos que ocupan la pelvis renal y por lo menos hasta el infundíbulo renal. Y rara vez aparecen como cálculos ureterales obstructores. Este tipo de cálculos son infecciosos y están relacionados con microorganismos que desdoblan la urea, como por ejemplo el proteus, las pseudomonas, la klebsiella, el estafilococcus y el micoplasma, los cuales ocasionan pues una elevada concentración de amoníaco, haciendo que el pH urinario sea alcalino. El pH urinario normal es de 5.85 y en un paciente con un cálculo MAP en muy pocas ocasiones es menor de 7.2. A este pH urinario elevado, los cristales de MAP se precipitan, o sea, solo son solubles en un rango de pH urinario normal de 5 a 7. Los cuerpos externos y las vejigas neurogénicas pueden predisponer a los pacientes a infecciones urinarias y la posterior pues, formación de cálculos de estruvita. Y unos puntos importantes es que primero, la diuresis masiva no previene los cálculos de estruvita. Y segundo, pues que debe evaluarse a las mujeres con infecciones urinarias recurrentes que no se deben a Escherichia coli en busca de cálculos de estruvita con una radiografía de riñón, ureter, vejiga o con una ecografía renal o ambas. Y pues estos cálculos son imposibles de esterilizar con antibióticos y los antibióticos específicos del cultivo pueden llegar a reducir las concentraciones de ureasa y ayudar a disminuir la recurrencia de los cálculos. La remoción de cálculos es terapéutica, deben retirarse todos los fragmentos y el tratamiento a largo plazo se optimiza quitando pues todos los cuerpos externos, incluidos todos los tipos de sonda. Siguiente, por favor. ¿Qué quiere decir MAP, Génesis? Es magnesio, creo. Es magnesio, amoníaco y fosfato. Exactamente. Estos no tienen tanto que ver como los otros que vimos con trastornos metabólicos. Estos tienen que ver con infección. Y como vimos en la clase pasada,
comparando a los dos géneros, el masculino y el femenino, la inmensa mayoría de los grupos etarios, la inmensa mayoría de los años de vida, las infecciones urinarias son más frecuentes en mujeres que en hombres. Entonces, estos cálculos en particular son mucho más frecuentes en mujeres que en hombres, que tienen orina súper saturada y que tienen infección urinaria. Sucede el desdoblamiento de ciertas sustancias químicas gracias al metabolismo de ciertas bacterias, como el Proteus sobre todo, y favorecen la presencia de cálculos. Adelante. Bueno, los siguientes son los de ácido úrico. Estos abarcan menos del 5% de todos los cálculos urinarios y suelen encontrarse en hombres. Los pacientes con gota, pérdida de peso y a quienes se les trata por trastornos cancerosos con fármacos citotóxicos tienen una mayor incidencia de litiasis de ácido úrico, pero la mayoría de los pacientes con esta afección no presentan hiperuricemia. Las concentraciones elevadas de ácido úrico en la orina son frecuentes debido a la deshidratación e ingesta excesiva de purina, y los pacientes se presentan con un pH urinario de menos de 5.5. Siguiente, por favor. Ok, estos en particular son típicos de los bebedores. Las personas que consumen muchas bebidas alcohólicas normalmente no comen bien o lo que comen es botana. Es queso, cacahuates, embutidos, tocino, jamón. Por ejemplo, la dieta mediterránea o los lugares costeras de Europa que tienen este tipo de consumo crónico, desayunan con vino, cerveza, o sea, muchísima ingesta de alcohol. Ellos particularmente hacen este tipo de bebidas de ácido úrico. Adelante. Bueno, la siguiente es la litiasis por cistina, que es secundaria a un error innato de metabolismo que produce una absorción anormal de la mucosa del intestino delgado y una absorción tubular renal de aminoácidos dibásicos como la cistina, la ornitina, la lisina y la arginina. Y la litiasis por cistina es la única manifestación clínica de este defecto. Y la cistinuria clásica se hereda de manera recesiva autosómica y puede tener una expresión homocigótica que tiene una prevalencia de 1 en 20.000 y estos pacientes se excretan más de 250 miligramos por día, lo que produce una supersaturación constante. Mientras que la expresión heterocigótica lo presentan de 1 a 2.000 personas, donde suele excretar de 100 a 150 miligramos por día. Este tipo de cálculos urinarios representa del 1 al 2% de todos los tipos de cálculos, con una incidencia pico en la segunda y tercera década. Debemos tener en cuenta que, 1, la solubilidad de la cistina es dependiente del pH. A medida que el pH urinario supera el valor de 7, la cantidad de cistinas soluble aumenta de manera exponencial. Y 2, no hay un inhibidor conocido para los cálculos de cistina. La formación de estos cálculos depende por completo de la excreción excesiva de la cistina y pueden estar presentes como cálculos únicos, múltiples o con configuración coraliforme. Y el diagnóstico pues se sospecha en pacientes con antecedentes familiares de cálculos urinarios y aspecto radiográfico de un cálculo un poco opaco, como de vidrio esmerilado y de orillas suaves, que son pues, estas piedras son de color ámbar. La evaluación cuantitativa de la cistina ayuda a confirmar el diagnóstico y diferencia los estados heterocigóticos y homocigóticos, y que es importante esto para ayudar a ajustar el tratamiento médico, el cual pues incluye una ingesta elevada de líquidos y alcalinización urinaria. O sea, debe vigilarse el pH de los pacientes con papel indicador y mantener pues los valores de pH arriba de 7.5, aunque pues resulte muy, muy difícil o imposible mantener niveles más de 8, porque por ejemplo una dieta baja en metionina, que es el precursor de la cistina, tiene un impacto limitado. La mayor parte de la cistina es endógena y la mayor parte de la metionina ingerida se incorpora a las proteínas. También pues está la glutamina, el ácido ascórbico y el captopril, que pues son efectivos en algunos pacientes. La penicilamina, que puede reducir las concentraciones urinarias de cistina, pero muchos pacientes la toleran mal, reportando efectos secundarios. Y pues también está la mercaptopropionilglicina, y que más adelante se va a hablar un poco más de ella. Está también los cálculos de Jantina. Es uno atrás, por favor. Ajá. Estos son secundarios a una deficiencia congénita de jantina deshidrogenasa. Esta enzima pues cataliza la oxidación de hipojantina a jantina y de jantina a ácido úrico. El allopurinol, que se usa para tratar otras litiasis, como ya se mencionó, produce jantinuria iatrogénica.
Las concentraciones de sangre aquí pues, y de orina de ácido úrico se reducen y las concentraciones de hipoxantina y xantina aumentan, pero según el libro, no hay reportes de casos de formación de cálculos de xantina que se produzcan por el tratamiento con allopurinol, porque es poco probable que inhiba por completo a la xantina deshidrogenasa. En casi el 25% de los pacientes con esta deficiencia enzimática se desarrollan cálculos urinarios. Estos son radiolúcidos y presentan un color rojizo. Y el tratamiento pues debe dirigirse por los síntomas y por evidencia de obstrucción renal. La elevada ingesta de líquidos y la alcalinización son necesarias para la profilaxis. Siguiente, por favor. Seguimos con la litiasis medicamentosa. Pues el indinavir es un inhibidor de la proteasa y es un tratamiento muy popular. Es el más común que produce cálculos radiolúcidos hasta en un 6% de los pacientes a quienes se les prescribe. Este tipo de cálculos son los únicos radiolúcidos en tomografía computarizada sin contraste. Y el cese temporal de la medicación con hidratación intravenosa frecuentemente permite que se excreten y estos cálculos se tiñen, pues decía que de rojo y pueden llegar a separarse durante una extracción con canasta. También están los cálculos de silicato que son muy raros y suelen relacionarse con el uso de largo plazo de antiácidos que contienen silica. Y el tratamiento quirúrgico pues es similar a otros cálculos, ¿no? Siguiente, por favor. Entre los signos y síntomas de presentación, pues los cálculos urinarios de las vías superiores con frecuencia causan dolor cuando bajan hacia el uréter. El carácter del dolor depende de la ubicación. Los cálculos demasiado pequeños como para aventurarse hacia el uréter suelen tener dificultades para pasar por la unión ureteropélvica o entrar en la vejiga en la unión ya ureterovesical. Más del 60% de los pacientes que se presentan con cólico ureteral tienen cálculos a una distancia como de 3 centímetros de la unión ureterovesical. El dolor es, pues, como dije, ya uno de los síntomas. El cólico renal y el dolor renal no cólico son dos tipos de dolor que se originan en el riñón. Por lo general, el cólico renal es causado por la distensión del sistema colector o el uréter, mientras que el dolor renal no cólico es causado por distensión de la cápsula renal. Estos síntomas pueden superponerse y dificultando, pues, o imposibilitando, la diferenciación clínica. La obstrucción urinaria es el principal mecanismo responsable del cólico renal. Este dolor se debe, pues, a un aumento directo a la presión intraluminal, estirando las terminaciones nerviosas. El dolor no siempre cede y regresa, no se produce en ondas, así como los cólicos intestinal o biliar, sino que puede ser más o menos constante. Y los mecanismos locales como inflamación, el edema, la hiperperistalsis e irritación de la mucosa contribuyen también a la percepción del dolor. Siguiente, por favor. Y en el uréter, el dolor local es referido a la distribución del nervio ilioinguinal y la rama genital del nervio genitofemoral, mientras que el dolor de la obstrucción es referido a la misma área que para los cálculos del sistema colector, o sea, en la fosa renal y ángulo costovertebral, lo que permite pues una discriminación ahí. Casi todos los cálculos urinarios se presentan con inicio agudo de dolor debido a la obstrucción aguda y distensión de las vías urinarias superiores. La gravedad y ubicación del dolor puede variar de un paciente a otro debido al tamaño del cálculo, su ubicación, el grado de obstrucción, la agudeza de esta y la variación de la anatomía individual. La carga del cálculo no se correlaciona con la gravedad de los síntomas. Hay pequeños cálculos ureterales que se presentan con un fuerte dolor, mientras que hay grandes cálculos coraliformes que pueden estar presentes con dolor sordo o solo incomodidad en la fosa renal. Y el dolor es de inicio abrupto y agudo. Muchas veces los pacientes se mueven de manera constante en posiciones inusuales en un intento de aliviar el dolor. Siguiente, por favor. Bueno, los síntomas del cólico renal agudo dependen de la ubicación del cálculo. Es posible que varias regiones se vean afectadas, por ejemplo, en el cáliz renal. En general, los cálculos que no obstruyen solo causan dolor de manera periódica por la obstrucción pues, intermitente.
El dolor es profundo, sordo o en la fosa renal o en la espalda y puede variar de una fuerte a una leve intensidad. Se puede exacerbar después del consumo de grandes cantidades de líquido. Las radiografías tal vez no revelen evidencia de obstrucción a pesar de las quejas del paciente. Sigue siendo poco claro cuánto de este dolor se relaciona con la irritación local de la mucosa, lo que activa los quimiorreceptores. Y la presencia de infección o inflamación en el cáliz o el divertículo pueden contribuir a la percepción del dolor. Suelen ser pequeños los cálculos y cuantiosos y al parecer pueden expulsarse de manera espontánea. El tratamiento efectivo aquí a largo plazo requiere una extracción del cálculo y eliminación del componente obstructor. En la pelvis renal, los cálculos que son mayores de 1 centímetro de diámetro suelen obstruir la unión ureteropélvica, causando por lo general fuerte dolor en un ángulo costovertebral, lateral musculosacroespinal y debajo de la costilla 12. Este dolor puede variar de sordo a excruciante y suele ser constante, monótono y difícil de ignorar. Irradia a la fosa renal y también en sentido anterior al cuadrante abdominal ipsilateral superior. Puede confundirse, por ejemplo, con cólico biliar o colecistitis si se encuentra del lado derecho y con gastritis, pancreatitis aguda o una úlcera péptica si se encuentra del lado izquierdo. Más si el paciente pues tiene anorexia, náuseas o vómitos relacionados. Y frecuentemente los síntomas ocurren de manera intermitente también después de un exceso de bebidas o consumo de grandes cantidades de líquido. Los cálculos coraliformes parciales o completos que están presentes en la pelvis renal no siempre son obstructivos, entonces estos pacientes tienen de manera sorprendente pocos síntomas como dolor en la fosa renal o dorsalgia. Y las infecciones recurrentes de las vías urinarias casi siempre terminan en una evaluación radiográfica con el descubrimiento pues, de un cálculo grande. Y si se le deja de tratar estos cálculos coraliformes silenciosos, a menudo llevan a morbilidad significativa, incluido deterioro renal, complicaciones infecciosas o ambas. Definitivamente que uno de los dolores más intensos descritos en medicina. Mujeres que han tenido pancreatitis, que han tenido cole, que han tenido partos vaginales y que han tenido litiasis. Muchas de ellas creen que es más fuerte, más intenso, más insoportable el dolor por una litiasis urinaria que por cualquiera de las anteriores. Así como lo dijiste, el paciente no tiene alivio en ninguna posición. Un paciente con peritonitis no se mueve porque si habla o se ríe o tose le duele el estómago, pero un paciente con litiasis se está doblando de dolor, está inquieto, está sudoroso, está nauseoso. El dolor típicamente va migrando. Cuando la piedra baja por la unión ureteropiélica, duele atrás en la fosa renal, después duele en los costados, después duele en el hipogastrio, puede doler en los genitales, en el hemiescroto del lado afectado o en el labio vaginal del lado afectado. Y en general, como bien lo dijiste, pues es un dolor de muchísima intensidad. Adelante. En los uréteres superior y medio, los cálculos u otros objetos en el uréter superior pues causan dolor intenso y agudo, que es en el ángulo costovertebral, ahí me equivoqué, o dolor en la fosa renal. El dolor puede ser más intenso e intermitente si el cálculo está avanzando hacia abajo y causando obstrucción intermitente. Un cálculo que se aloja en un sitio determinado puede causar menos dolor, sobre todo pues si se obstruye de manera parcial. Los cálculos estos estacionarios que producen obstrucción de grado elevado pero constante pueden permitir reflejos autorregulatorios y flujo retrógrado pielovenoso y pielo-linfático. Pues esto para descomprimir las vías superiores con reducción en la presión intraluminal, lo que alivia de manera gradual el dolor. Le puede dar un clic nada más para que salga la foto. Pues el dolor relacionado con cálculos ureterales usualmente se proyecta en las regiones dermatómicas y de la raíz del nervio raquídeo correspondientes, por lo que, por ejemplo, el dolor debido a los cálculos superiores, ureterales superiores, irradia a la región lumbar y a la fosa renal. Los cálculos del uréter medio tienden a causar dolor que irradia en sentido caudal y anterior hacia el abdomen medio, inferior de una manera como curva y en forma de banda. Y el dolor puede imitar apendicitis aguda si se encuentra a la derecha o diverticulitis aguda si se encuentra a la izquierda, sobre todo pues si están presentes síntomas gastrointestinales concomitantes.
¿Le puede dar otro clic para la foto? En el uréter distal, los cálculos aquí causan un dolor que irradia a la ingle y al testículo en hombres y a los labios mayores en mujeres. Suelen generarse a partir de la rama ilioinguinal o genital de los nervios genitofemorales. El diagnóstico se puede confundir con torsión testicular o epididimitis. Los cálculos en el uréter intramural pueden imitar cistitis, uretritis o prostatitis porque causan un dolor suprapúbico, poliaquiuria, también tenesmo vesical, disuria, estranguria o hematuria macroscópica. Y no son poco comunes aquí tampoco los síntomas intestinales. En mujeres el diagnóstico también puede confundirse con dolor menstrual, infección genital femenina y quistes ováricos, o sea, rotos o torcidos. Siguiente, por favor. ¿Qué es estronguria, Génesis? Es la micción dolorosa, frecuente y muy pequeña cantidad. Sería entonces como poliaquiuria y disuria. Mm, ¿Quién sabe? ¿No sería la diferencia que es muy pequeña cantidad? Fíjate que la estronguria se caracteriza por el dolor al final de la micción. Ah, El paciente o la paciente empieza a orinar sin problema, pero al final de la micción viene un calambre fuertísimo en el hipogastrio y en el perine, un apretón fuerte doloroso. Es típico de la cistitis o de las piedras que ya están muy abajo. Adelante. Otros pues, de los signos, síntomas, es la hematuria. Un análisis de orina completo ayuda a confirmar el diagnóstico de cálculos al evaluar si hay hematuria y cristaluria y documentar pues, el pH urinario. La mayoría tiene por lo menos microhematuria, pero con frecuencia los pacientes dicen que presentan hematuria macroscópica, intermitente u orina ocasional con color de té, o sea, que es por la sangre vieja. En contadas ocasiones, más o menos como el 10 al 15% de los casos, la obstrucción uretral completa se presenta pues sin microhematuria. Otra es la infección. Como lo mencioné hace rato, los cálculos de Struvita son sinónimos de cálculos infecciosos. Por lo general se les relaciona con infecciones por los microorganismos que les platiqué que están, y en contadas ocasiones, si acaso, se relacionan con E. coli. Otros son los de fosfato de calcio, que son la segunda variedad de cálculos relacionados con infecciones. Si estos tienen un pH de orina menor a 6.4, suele considerárseles como cálculos de Brusita, mientras que los cálculos infecciosos de apatita tienen un pH urinario mayor de 6.4. En contadas ocasiones, los cálculos de matriz con componentes cristalinos mínimos están relacionados con infecciones de las vías urinarias, pero todos los cálculos pueden estar relacionados con infecciones secundarias a obstrucción y éstasis proximal al cálculo ofensor. La infección puede ser un factor contribuyente a la percepción del dolor. Las bacterias uropatogénicas alteran la peristalsis uretral mediante la producción de exotoxinas y endotoxinas. La inflamación local debida a la infección puede llevar a una activación de quimiorreceptor y a la percepción del dolor local con su patrón del dolor referido correspondiente. Tenemos a la pionefrosis, que los cálculos obstructores pueden culminar en el desarrollo de esta. La pionefrosis incluye pues, orina purulenta en un sistema colector obstruido y la presentación es variable y puede ir de bacteriuria asintomática a urosepticemia florida. Los urocultivos vesicales llegan a ser negativos, las investigaciones radiográficas a menudo se diagnostican de manera errónea, la ecografía renal puede guiarse incorrectamente por el aspecto no específico y variable de la pionefrosis, pero pues la aspiración de orina renal es la única manera de hacer un diagnóstico definitivo. También está la pielonefritis jantogranulomatosa, que está relacionada con obstrucción e infección. Una tercera parte de los pacientes se presenta con cálculos y 2/3 partes se presentan con dolor en la fosa renal, fiebre y escalofríos. Y casi la mitad de los pacientes se presenta con bacteriuria persistente. Por lo general, el análisis de orina muestra cuantiosos leucocitos y eritrocitos y los síntomas pues, suele presentarse de manera unilateral. Siguiente, por favor. Bueno, pues ahora para hablar sobre la litiasis, sí tenemos que tener en cuenta ciertas situaciones especiales porque va a haber enfermedades que nos van a predisponer a tener litiasis o incluso que nos van a condicionar pues ya sea el tratamiento o el desarrollo de la enfermedad. El primero de ellos va a ser el trasplante renal.
Aquí es muy raro que los pacientes con trasplante renal tengan litiasis, pero en estos pacientes tenemos que tener en cuenta que no se va a encontrar el cólico renal clásico y por lo general, primero se va a sospechar que tienen un rechazo del injerto. Y en estos pacientes, pues solamente obteniendo radiografías o ecografías vamos a poder realizar el diagnóstico. El segundo de ellos va a ser el embarazo. En el Ariadne, embarazo, mande. Ariadne, ¿por qué los trasplantados no tienen cólico renal? No sé, supongo que por las conexiones nerviosas. Exactamente. Lo que pasa es que del donador tomamos el riñón, la Sí. arteria, la vena y el uréter, pero nunca se hace una conexión de los nervios, por ejemplo, Sí, recuerdo que lo comentó en una clase. porque la nefrona empieza a funcionar en cuanto le llega sangre en la arteriola aferente. Ahí se activa automáticamente por la inervación autónoma propia, pues no necesitamos un nervio que lo ponga a funcionar. Entonces, cuando ese riñón se infecta, cuando ese riñón, si el donador era formador de piedras, tenía un trastorno metabólico intrínseco en su genética, pues ese riñón lo tomaste, se lo pusiste a otra persona y va a seguir formando piedras. Y el paciente trasplantado tiene que estar en seguimiento constante para prevenir enfermedades como esta o como muchas otras que pueden poner en peligro la funcionalidad del injerto. Adelante. Bueno, el segundo de ellos va a ser el embarazo y es muy importante tener en cuenta que el cólico renal va a ser la causa más común de dolor abdominal, quitando las causas obstétricas, ¿no? Y pues aunque a pesar de que el embarazo se relaciona con una hipercalciuria, esto se da porque va a haber una mayor carga filtrada de calcio y pues va a haber un aumento en la filtración glomerular por el feto, entonces pues se va a condicionar esto. A pesar de esto, pues los cálculos van a ser raros, ¿no? Se encuentra uno en cada 1500 embarazadas y, lo que nos condiciona aquí es que durante el embarazo la evaluación diagnóstica no va a ser tan sencilla, pues, no podemos exponer a las embarazadas a una radiación continua, ¿no? En este caso nos podemos auxiliar con la ecografía y, pues, solamente si se protege bien, incluso la radiografía, pero o sea, es como en casos muy especiales, ¿no? Y bueno, lo otro es la dismorfia. Por dismorfia nos vamos a referir a dismorfias esqueléticas graves, ya sea congénitas o adquiridas, como pues congénitas podría ser una espina bífida o adquiridas como un traumatismo. En estos pacientes con ese tipo de lesiones, los cálculos van a requerir consideraciones especiales porque estas anormalidades pueden dificultar el tratamiento. Y los riesgos que nosotros tenemos que contemplar ante un paciente con dismorfia va a ser la hipercalciuria, porque estos pacientes tienden a estar mm, pues sí, inmovilizados. Entonces, un paciente inmovilizado va a tener una resorción ósea mayor que esta va a generar a su vez que haya más calcio en el riñón y por consiguiente va a haber una hipercalciuria, entonces pues se va a propiciar que haya litiasis, ¿no? De calcio. Y pues normalmente estos pacientes se pueden deshidratar por la incapacidad de beber agua sin ayuda, entonces todos estos dos factores pues nos van a condicionar una litiasis. En ellos tenemos que tener, pues, contemplado una evaluación metabólica completa, ¿no? Por su situación. Sí. Bueno, otro Bueno, es nada la más comentar que, ok, adelante. no, está bien, Te decía continúa. que actualmente los tratamientos para una mujer embarazada con litiasis, si se puede resolver con medicamento, se le da el medicamento, son muy bien tolerados para ella y para el producto. Y si la señora embarazada tiene una piedra que está obstruyendo y que tiene hematura y que tiene infección y que tiene dolor y que va a ser pielonefritis y eso pone en peligro la evolución del embarazo, la paciente se tiene que operar. Actualmente hay técnicas de tomografía, por ejemplo, que tiene una radiación mínima y se dirige solamente a la vía urinaria para proteger al producto de la radiación. De hecho, la mujer embarazada puede pasar al tomógrafo y se le pone una especie de chaleco. Ya ves que los radiólogos o los técnicos traen un chaleco que cubre todo el frente del cuerpo y el cuello. Hay chalecos especiales para embarazadas para proteger el embarazo y darle la radiación necesaria para esta enfermedad que de no atenderse puede complicar la evolución del embarazo. Puedes usar cirugía de todo tipo, puedes hacer cirugía láser para piedras en los riñones de una mujer embarazada y te digo con toda la seguridad del mundo. Adelante. De hecho, pues, en el embarazo, por lo general, el tratamiento se demora hasta después del parto. Bueno, otro punto es la obesidad, y es importante porque la ganancia y la pérdida continua así masiva de peso puede precipitar el desarrollo de cálculos, y en sí la obesidad como tal nos va a limitar el diagnóstico y las opciones de tratamiento,
porque los panículos adiposos grandes no nos van a dejar hacer una exploración física adecuada. Y también, por ejemplo, si tratamos de hacer una ecografía, pues no va a estar limitada. También, por ejemplo, los tomógrafos, para realizar una resonancia magnética, etcétera, tienen limitaciones de peso, incluso los litotriptores tienen limitación de peso, entonces, y aparte los riesgos de anestesia van a ser mayores, etcétera. Otro muy importante es el riñón poliquístico medular, y pues esta enfermedad en sí se caracteriza por tener una ectasia tubular. Esta ectasia tubular se va a dar dado pues por los numerosos quistes que va a tener el riñón. Y estos mismos quistes van a provocar hendiduras dentro del parénquima, y estas hendiduras van a predisponer a una nefrolitiasis. Normalmente el 50% de los pacientes que tengan un riñón poliquístico medular van a tener nefrolitiasis. Entonces, pues sabemos que en estos pacientes tenemos que realizar evaluaciones metabólicas, ¿no? Porque se puede presentar de manera sintomática o hasta la sintomatología común. Siguiente, por favor. Respecto a lo que comentabas de la obesidad como tal predispone a litiasis y te dificulta el tratamiento para la litiasis. La dificultad para el diagnóstico. Hay pacientes que no caben en un tomógrafo. Hay pacientes que el ultrasonido, las ondas ultrasónicas no le llegan al órgano que quieres ver. Hay instrumentos de cirugía que no alcanzan a llegar hasta donde está el riñón por el exceso de tejido graso. A veces tenemos que llevar a estos pacientes a algunas herramientas diagnósticas que se usan, por ejemplo, en veterinaria para calcular el peso comparado con el de con un animal muy pesado. Entonces, y los tratamientos para litiasis como cirugía bariátrica, por ejemplo, dietas que pierden mucha caloría y mucha proteína en poco tiempo, también condicionan la orina sobresaturada y también pueden predisponer litiasis. Adelante. ¿Le puedo dar uno para atrás, por favor? Bueno, ahora pues más situaciones especiales. La acidosis tubular renal va a ser una de ellas. En esta enfermedad existen tres tipos, pero el tipo 1 es el que va a estar relacionado con los cálculos renales. Estos pacientes se tienden a presentar con nefrolitiasis, nefrocalcinosis, osteomalacia o incluso los tres juntos, ¿no? Y es importante sospecharlo en aquellos que tengan antecedentes familiares porque se puede heredar, y también aquellos que tengan hipocitraturia, nos los comentaba Génesis hace rato, o en aquellos que tengan el pH de orina en ayuno mayor a 6, y pues esto se da pues, por una acidemia persistente y tienen un valor bajo de bicarbonato sérico que puede condicionar pues a infecciones, etcétera. Bueno, los tumores relacionados, pues los cálculos pueden predisponer a pacientes a padecer carcinoma epidermoide, aunque es un poco raro, pero esto se puede explicar porque personas que tengan cálculos toda su vida van a tener irritación crónica y pues puede condicionar al cambio de las células, ¿no? Otro de ellos son los niños. Es muy poco común que los niños tengan litiasis, pero en aquellos que lo presenten es importante hacer una evaluación metabólica completa y detallada. Y, por ejemplo, hay un ejemplo muy clásico, pues muy específico, en aquellos niños que estén ingresados en la unidad de cuidados intensivos neonatales y que estén administrados con furosemida, estos van a ser muy riesgo, son los que tienen mayor riesgo de presentar, pues, urolitiasis. Otros son los divertículos caliciales, y estos divertículos son, pues, dilataciones intrarrenales que van a contener orina, ¿no? Estas van a estar en las vías superiores. Tienen un origen congénito y son de importancia porque el 40% de las personas que tienen divertículos caliciales van a desarrollar urolitiasis. Las malformaciones renales, pues son situaciones de importancia para desarrollar urolitiasis, simplemente porque, por ejemplo, en un riñón ectópico o en herradura, pues van a alterar el drenado urinario, pues no va a ser normal. Y normalmente si el paciente no sabe que tiene esta malformación, pues el diagnóstico se puede ver alterado por la ubicación inesperada pues, del riñón. Siguiente, por favor. Ahora el diagnóstico diferencial, pues como los cálculos urinarios pueden imitar distintas enfermedades, es importante tener en cuenta aquellos diagnósticos que nos pueden interferir. Por ejemplo, debemos hacer un diagnóstico diferencial con el síndrome abdominal agudo, es con el que más importante tenemos que tener en cuenta, ya que los divertículos o, por ejemplo, la obstrucción intestinal, un hilo intestinal, los cálculos biliares van a compartir sintomatología. Otro diagnóstico diferencial también muy importante van a ser los trastornos ginecológicos, como los embarazos ectópicos, embarazos en los que la paciente desconozca que está embarazada,
trastornos ováricos, incluso pues en los hombres, cuadros de torsión testicular o epididimitis. Y dentro de los mismos padecimientos urológicos, la retención urinaria también nos puede simular un cólico renal. Otros diagnósticos diferenciales pues menos comunes que se pudieran confundir pues son la embolia de la arteria renal y la aneurisma aórtico abdominal. Pero los más pues que comparten más es el síndrome abdominal agudo y los trastornos ginecológicos urológicos. En estos pacientes siempre va a ser necesario buscar signos peritoneales durante la exploración física, pues para poder realizar un diagnóstico diferencial. Siguiente, por favor. Ahora bien, pues, ¿qué le vamos a preguntar al paciente que en el que sospechemos una urolitiasis? Pues, siempre debemos de preguntar por el inicio del dolor, el carácter del dolor, si es quemante, punzante, opresivo, de tipo cólico, si hay una posible irradiación y a dónde, porque en la urolitiasis se tiende a irradiar a los genitales ipsilaterales, nos comentaba el doctor hace rato. Las actividades que exacerban o que alivianan el dolor, porque la urolitiasis, el dolor que se presenta más que nada al movimiento del paciente y desaparece el reposo. Y pues esto es casi patognomónico de la enfermedad. Y sintomatología agregada como náuseas, vómito, hematuria, que es muy común que se presente. Siguiente, por favor. Ahora, pues los factores de riesgo pueden ser muy amplios y el primero de ellos va a ser la cristaluria. Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen cálculos de oxalato de calcio, específicamente, pues se dice que la formación de cálculos va a ser proporcional al porcentaje de cristales, ¿no? Que excreten. Y pues entonces un paciente que excrete más que tenga cristaluria, pues es más propenso que desarrolle una urolitiasis de calcio. Otro factor de riesgo son los factores socioeconómicos, pues la litiasis es más común que se dé en países desarrollados, industrializados. La dieta, nos comentaban más hace rato, pues que tiene un impacto significativo en la incidencia de los cálculos, porque cuando el consumo de alimentos es bajo en energía, se observa que hay una reducción, es decir, mientras menos calorías consumamos, se va a observar una reducción en la incidencia de los cálculos, ¿no? La ocupación también va a tener un impacto en el desarrollo de cálculos, pues está relacionado con las diferencias en las dietas que pudieran tener, en la actividad física que la persona pudiera llevar a cabo. Y incluso se dice que se puede agitar la orina y que se desprendan los cristales que estén en el riñón, así como, por ejemplo, trabajadores que laboran en temperaturas extremas, es otro que está ligado a otro factor de riesgo, ¿no? Al clima, porque los individuos que vivan en climas cálidos van a ser propensos a una deshidratación. Y aunque el calor va a generar que las personas tomen más agua, también pues se pierde mucho líquido por medio del sudor, lo que provoca pues una menor diuresis. En relación a los antecedentes familiares, pues se dice que si un paciente tiene cálculos, va a tener el doble de posibilidades de tener un pariente de primer grado con cálculos. Entonces, pues ahí hay un factor de antecedentes. Y nos comentaba también Génesis, pues ciertos medicamentos, por ejemplo, ya nos comentó los antiácidos que tienen sílica, y también, por ejemplo, hay un antidepresivo, el triamtereno, que pues se ha encontrado que personas que consumen este antihipertensivo pues tienen desarrollo de urolitiasis. Siguiente, por favor. Lo comentábamos también en algún momento que la Organización Mundial de la Salud y diferentes organizaciones, pues sabemos que estamos en un proceso de cambio climático. En general, en el mundo cada vez tenemos temperaturas más altas y cada vez hay menos agua. Entonces, así como hay un aumento de temperatura global, un calentamiento global, se reconoce un fenómeno de deshidratación global, donde algunas poblaciones están más expuestas que otras, y en estas poblaciones con más temperatura ambiental y con menos disposición de agua, vemos la incidencia de aumento de litiasis también. Entonces, muy pronto, digo, estamos hablando a lo mejor de un par de décadas, pero esto será un problema de salud pública según los cálculos de estas personas. Ahora en la exploración física, pues el principal síntoma que vamos a pensar es el cólico renal. Este cólico renal lo vamos a describir como un dolor agudo que va y viene y que es muy intenso. Y en las personas que tienen urolitiasis con cólico renal siempre van a buscar un alivio en diversas posiciones, es decir, se van a estar moviendo
moviendo mucho, y aquí podemos realizar el diagnóstico diferencial con la peritonitis, que son pacientes que van a estar estables, que no quieren moverse porque el moverse genera un dolor. Y pues también vamos a tener síntomas sistémicos como la taquicardia, la sudoración, náusea y dolor a la palpación, ¿no? A la relación de la exploración física. Em, en ciertos pacientes que tengan pues cálculos antiguos o que presenten una hidronefrosis grave, es decir, un paciente pues ya un poco más complejo, se puede llegar a palpar una masa abdominal, pero pues no en todo se presenta. Incluso cuando se llega a presentar fiebre, hipotensión o vasodilatación cutánea, pues ya van a ser síntomas de urgencia, no tenemos que descomprimir las vías urinarias ya. Siguiente, por favor. Ahora las investigaciones radiológicas, pues hay múltiples, pues tenemos muchas maneras de cómo diagnosticar la urolitiasis. Y la primera de ellas va a ser la tomografía CT, en específico la CT en espiral. Este es solo el tipo de tomografía, no la tecnología que se va a utilizar para obtener las imágenes que sean en espiral. Pues, esta modalidad va a ser de elección para pacientes que presenten cólico renal agudo, porque va a ayudar a los diagnósticos inciertos, ¿no? Y esta pues se recomienda más que nada cuando se tiene duda en el diagnóstico. En la imagen que vemos ahí en la diapositiva, pues es un corte axial de una tomografía sin contraste y se puede ver un cálculo en el riñón que provoca a su vez una ureterohidronefrosis, ¿no? Y se ve muy grande, ¿no? Y el segundo es una pilografía intravenosa o también llamada descendente. Esta va a ser una técnica pues de radiografía donde se va a inyectar de manera intravenosa una sustancia de contraste. Y pues esta sustancia de contraste se va a excretar de manera renal, entonces así vamos a poder ver los riñones, el uretero y la vejiga, ¿no? Y posibles bloqueos. Por ejemplo, en la imagen pues se ve, esta es una radiografía anteroposterior y se observa un pequeño cálculo en el riñón izquierdo y pues parece impedir el flujo de orina, no lo podemos comparar con el uretero de un lado, pues ahí se ve muy bien cómo está el flujo. Otra es la radiografía CUP. CUP son por sus siglas en inglés, va a ser riñón, uretero y vejiga, ¿no? Es lo que queremos ver en esta radiografía, así se pide. Y esta es una radiografía pues sencilla, sin contraste, la radiografía CUP. Y pues, pues de ahí ya podemos observar, ¿no? Que hay un cálculo radiopaco en el riñón izquierdo. Y también, pues a su vez, la ecografía se indica cuando las radiografías CUP tengan pues en áreas sospechosas, ¿no? Que no nos sirvan del todo. En la ecografía, pues ahí se ve la imagen hiperecogénica, que es sugestiva pues de un cálculo. Siguiente, por favor. Muy bien. Mira, para comentar algo en esta diapositiva, el estándar de oro para el diagnóstico de litiasis es la tomografía simple contrastada. Es la que vemos ahí a la izquierda. Los cortes pueden ser helicoidales, aunque ahorita ya hace muchísima reconstrucción prácticamente milimétrica de cualquier parte del cuerpo, pero la tomografía abdominopélvica simple es el estándar de oro para diagnóstico de litiasis. La segunda opción, cuando no tenemos tomografía, porque es un estudio relativamente caro, no es muy disponible, no todos los hospitales tienen tomógrafo. La segunda opción para sospecha y diagnóstico de litiasis es la combinación de placa simple de abdomen con ultrasonido. La placa simple de abdomen es la tercera foto que tenemos aquí en la diapositiva. Como bien dijiste, KUB, Kidney Ureter Bladder. Para poder saber que estamos viendo el riñón completo, tenemos que ver las dos últimas costillas flotantes. Eso nos asegura que ahí están los riñones. Y para ver la vejiga por completo, tenemos que ver la sínfisis del pubis, que la estoy señalando ahorita aquí con el cursor. Aquí se une, aquí está la sínfisis del pubis, entonces podemos deducir que la vejiga está en el hueco pélvico. Entonces, riñón, vejiga y uréter. Y evidentemente, pues esta es una piedra. Aquí vemos las sombras de los músculos psoas. Aquí está el izquierdo, aquí está el derecho. Normalmente el uretero va sobre el psoas, pero por la piedra el uretero deformó su trayecto y está un poquito medializado, está más adentro, más cercano de la columna. Entonces, cuando no tenemos tomografía, hacemos placa simple y hacemos ultrasonido. La placa simple a veces no alcanza a ver piedras pequeñas y el ultrasonido nos va a permitir verlas.
Estudios como la pielografía, por ejemplo, han caído, pues a lo mejor en desuso, porque, por ejemplo, hacer una tomografía, en 1 minuto te haces una tomografía. Te acuestas en el tomógrafo, el radiólogo, el técnico le ponen play, el tomógrafo se mueve, pasas a través del sensor, el sensor hace un escaneo de todo tu cuerpo, de la parte donde está haciendo, y en 1 minuto tienes cientos de imágenes computarizadas reconstruidas en la pantalla, en 1 minuto. Sin ayuno, sin suero, sin preparación, sin nada. Podemos hacer el diagnóstico. La pielografía intravenosa necesitaba que el paciente tuviera 8 a 12 horas de ayuno. A los pacientes desde antes, el día anterior los teníamos con dieta líquida. En la noche, a las 10 de la noche se ponían un enema evacuante para que todo el contenido intestinal se evacuara y que hubiera menos gas intestinal y menos materia fecal para poder ver la topografía biológica. Llegaban a las 7 de la mañana al hospital, se les ponía su suero, se les empezaba a pasar medio contraste y se tomaba desde 3 o 4 hasta 8 a 12 o hasta 15 radiografías. En eso consistía la pielografía. Entonces, de un estudio que requiere prácticamente 24 horas de preparación a un estudio que requiere 1 minuto y que es más exacto, pues te digo, la tomografía es el estándar de oro ahora. Y estos que vemos en pantalla, que ahorita nos vas a explicar, pues tienen indicaciones más precisas, más especiales. Adelante. Pues la pielografía retrógrada o ascendente, pues tiene casi los mismos principios que la intravenosa, pero esta recibe el nombre ascendente porque se tiene que colocar un catéter para poder y, pues, meter el medio de contraste, ¿no? Y esta no va a ser de manera intravenosa. Esta técnica pues es una técnica alterna, como dijo el doctor, nos va a dirigir los volúmenes de inyección que van a ser apropiados de contraste para que no haya pues, un reflujo o extravasación. Y pues se utiliza para delinear bien la anatomía de las vías superiores. Y esta se tiende a pedir cuando la pilografía IB pues, no resultó de ayuda. La resonancia magnética nuclear no se va a considerar como o sea, se considera como un estudio deficiente. De entrada, pues no se pide. Incluso, pues en esta imagen se las puse para que pudieran ver cómo se ven en los riñones, pues 2 puntos que uno pudiera pensar que son cálculos, pero en realidad no lo son, porque los cortes de la resonancia magnética pueden presentar llamados artefactos, o en esta ocasión de esta toma son vacíos de señal por el gadolino que se usó de contraste. Entonces pueden confundir muy fácilmente el diagnóstico. Y otro, pues, es la gamografía nuclear. Esto es un estudio donde se van a administrar marcadores de bifosfonatos para poder identificar pequeños cálculos que van a ser difíciles de apreciar, a lo mejor en una radiografía Q, o cálculos, pues, que sean radiolúcidos. Pero este estudio no nos va a ayudar para delinear la anatomía de las vías superiores, entonces, no auxilia tanto en el plan terapéutico como otras opciones que les enseñé. Y pues en esta podemos ver que hay un cálculo izquierdo, mientras que el derecho tiene así en el polo inferior, está más marcado, pero pues no ayuda en mucho. Siguiente. Aquí quiero comentar que la pielografía retrógrada o pielografía ascendente, si les platicaba que la pielografía descendente necesita un suero, necesita enemas, la pielografía retrógrada o ascendente ya es un método invasivo. El paciente, hombre o mujer, necesitamos hacer una cistoscopía. Y para hacer una cistoscopía necesitamos que el paciente esté bajo anestesia. Técnica estéril, urocultivo previo negativo. Entonces entramos a su cuerpo, entramos a la vejiga. Adentro de la vejiga vemos el trígono, vemos los 2 meatos, los orificios donde cae la orina de cada riñón. Y de acuerdo al lado afectado, ahí metemos un instrumento. Ya que estamos adentro del uretero, empezamos a pasar medio de contraste de abajo a arriba. Y en el momento mientras estamos pasando medio de contraste, el radiólogo, el técnico están tomando disparos con radiografía para ver el comportamiento de ese medio de contraste. Entonces, la pilografía retrógrada o ascendente sigue siendo un método que usamos los urólogos, pero para casos muy especiales. Sobre todo cuando hay lesión de uréter. Un paciente, hombre o mujer, que entró a una cirugía pélvica difícil, que sospechan de una lesión del uretero porque lo cortaron o porque lo ligaron. Si no vemos en los métodos habituales cómo está ese uréter, la reconstrucción de la tomografía no lo permite,
Tenemos que entrar al quirófano y hacer este estudio para ver el medio de contraste hasta dónde sube, saber si está fugando, si está abierto o si está anudado. Entonces, como les decía, pues para casos muy particulares. Sí, ya vamos a empezar aquí con tratamiento, ¿verdad? Para terminar con esto del diagnóstico, Ariana, pues entonces ya vimos un paciente que llegó a urgencias. Normalmente los pacientes de litiasis llegan a urgencias, llegan gritando de dolor, revolcándose de dolor. Lo primero que tenemos que hacer es hacer el diagnóstico diferencial del tipo de dolor, ver los antecedentes que tiene, una exploración física y ya determinar qué tipo de estudio paraclínico le vamos a hacer. Un examen general de orina, un ultrasonido, una placa simple de abdomen. A donde vayan a hacer ustedes el servicio social no va a haber tomógrafo. Van a basarse en la clínica y en los antecedentes del paciente. Probablemente, bueno, en el internado probablemente tengan tomógrafo y van a aprender a leerlo para cuando hay sospecha de litiasis, pero en el servicio no van a tener tomógrafo. Pueden tener un ultrasonido, una placa simple de abdomen que les ayude a hacer el diagnóstico. Y pues recuerden que el paciente viene con una crisis dolorosa e intensa. Hay que saber manejarle el dolor para que descanse el paciente de esto que lo trajo a urgencias. Y ya que tengamos nuestra sospecha diagnóstica establecida y que confirmemos el cuadro de litiasis, pues entonces vamos a ver ahora los tratamientos para esto. Adelante, Laura. Se cambió disculpen el texto, no sé por qué salió así, pero bueno, una vez que ya conocimos todas las características tanto de los tipos de delitos como pues en sí la sintomatología que nos van a dar y cómo diagnosticarlos, pues ya vamos a recopilar toda la información que nos dio nuestras compañeras en las intervenciones directas. Primeramente, pues tenemos la observación conservadora, es decir, pues a la expectativa de buscar el paso espontáneo en sí de la piedra. Aquí tenemos pues que una gran mayoría de los cálculos sí van a ser expulsados y no van a requerir en algunas ocasiones pues de alguna intervención. Este paso espontáneo pues va a depender ya del tamaño, de la forma y la ubicación del cálculo como tal. Pues hay cálculos, por ejemplo, como nos mencionaba Clarisa, que pueden ser muy chiquitos y hay otros pues, que pueden ser muy grandes. Entonces se habla más o menos de que cálculos de un tamaño medio de entre 4 a 5 milímetros tienen una mayor posibilidad de pasar espontáneamente entre un 40 a un 50%. En el caso de aquellos que sean mayores a estas dimensiones, más de 6 milímetros, por ejemplo, ya tienen una posibilidad mucho más reducida, que es de mayor del 15%, por lo que sí vemos que hay pues una gran diferencia, ¿no? En esto. Pero esto no significa que pues un cálculo chiquito no se expulse o que uno aunque un cálculo mayor, por ejemplo, de 1 centímetro no se expulse o que uno muy chiquito de 1 o 2 milímetros siempre se expulse sin problemas. Esto, pues, como les decía, va a depender de la forma. Por ejemplo, pues hay algunos que tienen como piquitos o este tipo de morfologías que los hace anclarse o quedarse estancados dentro de los conductos y pues esto ya genera un mayor problema al momento de expulsarlo y sobre todo pues un mayor dolor en el paciente, ¿no? Y bueno, aquí también se debe de ayudar al paciente facilitando el paso por medio pues de fármacos. Se prioriza o el estándar más que nada son los alfa-bloqueadores para lograr pues una vasodilatación ahí, una dilatación local y pues los antiinflamatorios no esteroideos pues para igual darle una analgesia al paciente y pues que esté un poco más cómodo durante el proceso. Casi todos los cálculos pues van a ser expulsados en un periodo de 6 semanas después del inicio de los síntomas, es como que la media. Hay que estar pendiente y decirle al paciente pues que observe cuando orine, o sea que si hay algo diferente, o sea si ve el cálculo literal y pues ya no estar en constante seguimiento, es por eso que es a la expectativa, ¿no? Este tratamiento. Y en el caso de aquellos cálculos que se descubran pues ya más que nada en el uréter distal, en el momento pues del cuadro de presentación,
van a tener un mayor porcentaje de posibilidad de paso espontáneo porque pues ya están mucho más abajo que los otros, ¿no? Estos pues van, como les digo, van a tener un contraste entre el 25 y el 10% de las posibilidades que se tienen del paso espontáneo cuando el cálculo está tanto en el uréter medio o el proximal, pues respectivamente. Es cuestión de la bajada, ¿no? Ya de todos. Por otro lado, pues ya tenemos con el uso de los disolventes. Estos pues van a depender más que nada del uso de este tipo de fármacos, de la superficie del cálculo, el tipo y el volumen de irrigadores que vamos a administrar y cómo se van a administrar. Aquí pues hay diversas alternativas, por ejemplo, una de ellos es los fármacos orales. Estos pues van a ser más que nada para alcalinizar la orina, como nos mencionaba Clarisa, el bicarbonato de sodio, potasio y el citrato de potasio. Aquí pues hay que tener cierta cuidado y ajustar bien las dosis, por ejemplo, en aquellos pacientes que tengan alguna insuficiencia cardíaca o alguna insuficiencia renal, hay que ser muy clínicos al momento de administrarlos y pues realizar una historia clínica completa, ¿no? Para poder tener todas estas posibilidades. Y bueno, como nos mencionaba, pues el citrato se va a metabolizar en sí en bicarbonato y se puede convertir también en diversas preparaciones. Algunas van a tener tanto el citrato de potasio y sodio y otras ácido nítrico. Y pues otras ya varían, ¿no? O sea, otras van a tener citrato de sodio y ácido cítrico, ya dependen de las presentaciones. Por otro lado, pues tenemos que los alimentos en sí no alteran la efectividad, pero una de las alternativas es el jugo de naranja, ya que este nos va a alcalinizar la orina. Entonces, pues también se puede indicar como un manejo, pues, ¿no? Dentro de ello. Ya en el caso, pues, de una alcalinización intravenosa, esta va a ser efectiva cuando se administra un 1/6 molar de lactato de sodio. Perdón. Y ya en el caso específico de la alcalinización intrarrenal, esta se puede realizar mediante un sistema de baja presión, que se habla de menos de 25 centímetros de presión de agua. Y esta va a ser dado por una sonda de nefrostomía o con una sonda retrógrada externalizada. Aquí vamos a tener que, dentro de los agentes que se utilicen en este sistema de baja presión, va a ser el bicarbonato. Puede usarse de 2 a 4 ampolletas en un litro de solución salina normal al 0.9 y esta nos va a dar un pH urinario entre 7.5 y 9, ¿no? Que es lo que buscábamos, pues aumentarlo, por ejemplo, en los tipos de cálculos que nos comentaba Clarisa, que era como que lo que se buscaba, ¿no? O sea, eso. Otros son la trometamina E y la trometamina, pues esta nos va de igual forma a producir pHs bastante altos, en un caso de 8 hasta 10.5, que pues es bastante la diferencia. Y esta más que nada es más efectiva en aquellos, pues por obvias razones, cálculos que son sensibles al pH, como en el caso pues de las de ácido úrico y los de cistina, ¿no? Que nos mencionaban. En sí, ya específicamente, pues de los cálculos de cistina, estos pueden disolverse con diversos tioles. Ya a veces son un poco variantes, ¿no? Pero sí se utilizan estos tioles. Puede ser, por ejemplo, la D-penicilamina, la N-acetilcisteína y la alfa-mercaptopionilglicina. Y pues estas varían las soluciones, ¿no? Puede ser de 2 a 5, de 0.5, del 5%. Aquí el otro lado, en los cálculos de Struvita, como nos mencionaba Clarisa, que son también un poco complejos y asociados a las infecciones, estos a veces son un poco difíciles de disolver, entonces para lograrlo se necesitan acidificación, al contrario pues de los otros, y se utiliza más que nada la solución G-de-Subi y la hemiacidrina. Esto pues va a ayudar a reducir los pHs hasta un 4 más o menos. Y pues la hemiacidrina tiene que usarse con orina estéril y es necesario pues vigilar las concentraciones de magnesio en suero, es decir, o sea, hay que primeramente verificar pues el hecho de las infecciones recurrentes que veíamos pues que
que este tipo de cálculos son por las infecciones, entonces pues hay que buscar mantener la orina estéril, ¿no? Sin embargo, pues también hay que mantener una vigilancia de las concentraciones de magnesio en suero, por lo mismo. Y pues había un poco de, a lo que estuve revisando, de duda, porque se encontraba aún en duda si era efectivo o más que nada aprobado aún, o sea, para el tratamiento de las vías superiores, pero como lo que vi, pues sí estaba como que más estandarizado. Y ya otra de ellas, pues en sí es el alivio de la obstrucción. Todavía no. El alivio de la obstrucción como tal, pues sí es inevitable el dolor, o sea, si no cede y si no pasa, pues hay que quitarlo, ¿no? Entonces, un paciente que tenga cálculos urinarios obstructivos, presente fiebre y orina infectada, pues tiene que drenarse de urgencia, ¿no? Entonces, como veíamos, la urolitiasis en sí puede producir una morbilidad bastante significativa y pues incluso una mortalidad también elevada si no se trata como se debe en su momento. Y pues aquí es importante realizar la pielografía retrógrada, como nos mencionaba el doctor, para definir en sí pues ya la anatomía de las vías superiores y colocar un catéter doble J. Hay algunas ocasiones en las que no se logra pasar el cálculo o en sí durante el procedimiento pues se perfora el uréter y hay que estar preparado pues para ya administrar otro tipo de alternativas como pues una sonda de nefrostomía percutánea pues para tener siempre para evitar cualquier complicación, ¿no? Siguiente, por favor. Ok, oye, viene esto bien importante, la relación del tamaño que nos estás mostrando aquí en la diapositiva. Las piedritas que miden menos de medio centímetro tienen el 50% de salir solas o de salir con algún medicamento, pero tienen el 50% a pesar de ser tan chiquitas de no poder salir y necesitar una cirugía. Entonces, el tamaño de la piedra sí es un factor predictivo para saber si el paciente va a tratamiento médico o va a tratamiento quirúrgico, pero el tratamiento médico no garantiza que pueda salir. Y una piedra tan chiquita como del tamaño de una lenteja puede echar a perder el riñón completo. Una piedra del tamaño de un limón, por ejemplo, puede echar a perder el riñón por completo. Entonces, necesitamos tener una medición exacta del cálculo, saber si es cálculo único el que le está ocasionando el dolor. Habitualmente los pacientes ya tienen el historial o tienen antecedentes de múltiples cálculos o tienen cálculos en los 2 riñones y ahorita uno es el que le está dando molestia, pero probablemente otro sea más grave o más urgente de atender. Entonces, la tomografía aquí es donde juega su papel más importante. En cuanto al tratamiento médico, Vianey, ¿cuáles serían los analgésicos de elección para un cólico renal? Si yo llego con una crisis súper dolorosa, me duele muchísimo, ¿qué me vas a dar de tratamiento? A lo que vi más que nada en el caso pues del uso de los alfa-bloqueadores, específicamente pues para ir ayudándonos en el caso de los fármacos, era la tamsulosina y pues adjunta Tamsulosina, ajá. adjunta a un AINE que podría ser desde naproxeno o un ibuprofeno, ¿no? Para comenzar. Ya determinando pues de la evolución del paciente, ya veríamos también. Ok. Este es el tratamiento de elección, alfa bloqueador, idealmente la tamsulosina. La tamsulosina lo que hace es que relaja el músculo liso de toda la vía urinaria. Lo que es los ureteros, el detrusor, el cuello de la vejiga y la uretra prostática hace que se pierda el tono. Ya no están apretados, sino que se aflojan y permite que el flujo de orina vaya empujando la piedra y la saque. Entonces, primero alfa bloqueador, segundo analgésico, un AINE. Se aconseja naproxen, se aconseja el ibuprofeno. El de elección y de los más potentes es la indometacina. Su nombre comercial es Indocid, es un analgésico 50 veces más potente que los que acabamos de mencionar. Viene en tableta, en cápsula y viene en supositorio. Hay pacientes que tienen muchísimos vómito asociado a esto y les pones un supositorio de 100 miligramos y les quita el dolor prácticamente inmediato. Hay un medicamento que todos usamos en las salas de urgencias que es la butilgosina.
que es un relajador de músculo liso. En ninguna guía de práctica médica viene aconsejada como parte del manejo para urolitiasis. En todas las salas de urgencia se pone, hay veces que sí sirve, hay veces que no sirve. Entonces, lo aconsejado es irnos a lo seguro. Alfa bloqueador y AINE. Hay algunas guías que recomiendan también esteroides, por ejemplo, la dexametasona inyectada. La dexametasona es un desinflamatorio de acción muy rápida. Entonces, si la piedra está impactada en el uretero que es muy delgadito se inflama por la presencia de la piedra, la pared se inflama y disminuye la luz. Entonces, dificulta más el paso de la piedra. Entonces, una dexametasona ayuda a desinflamar el urotelio de manera muy rápida y junto a los otros dos medicamentos que acabamos de comentar, pues facilita la salida de la piedra. Si el paciente tiene que estar avisado que va a estar 3, 4, 6 semanas con tratamiento, que la piedra va a ir bajando, el dolor va a ir migrando y suponemos que ya va en movimiento la piedra y pues que va a terminar por salir. Pero no es garantía. A las 6 semanas tenemos que volver a repetir una tomografía para ver si ya salió la piedra o si si él la arroja, tiene que recuperarla para mandarla a analizar, saber de qué está compuesta. Si sigue la piedra ahí, aunque no tenga dolor, el paciente necesita tratamiento. Si ya no respondió al tratamiento médico, tenemos que ofrecerle una cirugía. Los fármacos orales que nos comentas aquí en la diapositiva, el jugo de naranja, los pacientes y nuestros familiares se saben todos los remedios del mundo y todas las hierbas y raíces del mundo para esto. La choya, la gobernadora, el tepescohuite, ¿cuál otra? Bueno, infinidad de hierbas y raíces que según eso sirven para esto. La verdad es que algunos de ellos tienen efecto diurético. Tú pones a filtrar más orina al riñón, forma más orina, empuja la piedra y arroja la piedra. No es que tenga una propiedad curativa o mágica para esto. Un paciente que se tome una cerveza filtra más rápido la orina y puede arrojar la piedra. Entonces, en ese sentido estarán prácticamente igual. Lo importante es que el paciente, si él quiere tomar esos remedios, mientras que sepamos que no son hierbas o raíces tóxicas que tengan algún peligro adicional, pues no lo podemos recomendar. Pero si él tiene confianza y tiene toda su fe puesta en eso, que se tome sus remedios y que se tome las pastillas que le estamos dando, que tienen evidencia científica de que van a ayudarle a arrojar la piedra. Aconsejamos jugo de arándano, limonada, naranjada, agua de Jamaica, agua de piña, que tienen propiedades diuréticas naturales, como dicen los pacientes, y que te digo, el efecto pues, es mecánico, formas mucha orina y haces que arroje la piedra. Bueno, Vianey, pues tengo la mala noticia de que aquí vamos a dejar la clase. Vamos a dejar la clase porque las diapositivas siguientes son de tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico está dispuesto ya por un servicio de urología como tal. En esta clase tenemos el propósito de que conozcamos los factores de riesgo, la presentación clínica, las formas de diagnóstico de las piedras y cuando tengamos este diagnóstico, que la piedra no salió con los medicamentos que indicamos, pues lo correcto es mandarle un servicio de urología y ya el urólogo verá qué tipo de cirugía le ofrece. ¿De acuerdo? ¿Alguien que tenga alguna pregunta respecto a la clase? ¿Quién ha tenido piedras? Nadie, por estadística, por lo menos 4 personas de los que estamos aquí presentes tenemos piedras. Y si no, nuestros familiares cercanos. Entonces, como les platicamos ahorita, una piedra chiquita no garantiza que va a salir sola, no garantiza que es inocua. Las piedras dan dolor, sangrado, infección y su peor complicación es la insuficiencia renal terminal. Entonces, todos los pacientes que tienen piedras necesitan tratamiento. Si está en nuestras manos como primer nivel, pues nosotros ofrecerlo. Si no, hay que referirlo al servicio de urología. Felicidades por la clase para todos ustedes y yo voy a tener cirugía este viernes y el sábado. Tengo pacientes con cáncer de próstata el viernes y pacientes con cáncer de próstata el sábado. Si alguna de ustedes quiere asistir, las dos cirugías son Hospital CIME. Las dos son a las 8 de la mañana el viernes y a las 8 de la mañana el sábado. Si tienen tiempo, tienen interés, las espero con todo gusto.
Y si no, nos vemos con todos el martes de la semana siguiente a las 9 de la mañana. Me toca dar la clase a mí. Hoy vimos litiasis, el martes próximo vamos a ver la última clase de patología benigna, que es hiperplasia prostática benigna. Y ese mismo martes empezamos con onco. También voy a dar la clase de cáncer de próstata, que sin duda es el tumor más frecuente en urología y en general en los hombres de todo el mundo. Y empezamos con onco, que es ya la parte final del programa. Doctor, Así que, sí, Ariana. aunque estemos en verde, le siguen pidiendo que tengamos seguro privado. Acaba de cambiar a verde y hasta ahorita no hay una notificación oficial, pero déjame preguntar hoy mismo. Si alguno de ustedes tiene seguro de estos médicos, sin duda que puedo recibirlas. Pero déjame preguntar. Primero avísenme si tienen interés y tiempo. Y Pues yo sí si quisiera, hay pero no eso, tengo bueno. interés. Sí hay, pero seguro no. Ajá, eso. Estamos como todos los pacientes. El paciente llega al consultorio, es que sí me duele, pero no tengo seguro social, no tengo, y pues bueno, tenemos que resolverlo de alguna manera. No ha sido una imposición mía, una idea mía, esto fue cuestión administrativa, pero déjenme ver si ya que estamos en verde, que andamos todos sin cubrebocas por todos lados, sí ya puedo recibirla sin problema. Pónganse en contacto conmigo, organícense, quién puede venir viernes, quién puede venir el sábado, y ya vemos cómo le hacemos. Y si no, nos vemos el martes a las 9 aquí mismo. Muchas gracias, felicidades por la presentación y saludos para todos. Nos vemos el martes próximo. Gracias, doctor. Bye, buen día. Gracias, bye. Que la pasen bien, que descansen, bye.